Buenas noches, estamos con Francisco Ordóñez, quien es jefe administrativo de la planta Cancún. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Fran. Cuéntanos cómo le ha afectado a la planta operativamente la falta de personal. Sí, claro, nos ha afectado en varias áreas. Llevamos ya varios meses con este tema que nos ha pegado fuertemente, más por la temporada alta, que incluso no es un tema que nos afecta solo a Pepsi y a JEP como empresa, ¿no? Sino que en general escuché En el comentarios que estado. a todas las Ajá. empresas del estado, es correcto, ¿no? Nos afecta en cuanto primero en la resistencia de del personal que se queda, del poco personal que se queda, a culminar con las actividades, ¿no? Pues obviamente al no estar completa una plantilla, los pocos que se quedan tienen que sacar el trabajo. Desafortunadamente los procesos, las actividades que llevamos como empresa, pues no se pueden quedar paradas por falta de personal, o sea, tienen que salir a como dé lugar. En algunas áreas se pagan horas extra, en otras se quedan doblando en turno, en otras se ha tenido que prestar personal de otras áreas para poder sacar el trabajo, ¿no? O sea, te platico el tema en particular de APT, Almacén de Producto Terminado, que de su plantilla les faltaba fácilmente entre 8 a 9 personas por turno. Ejemplo de carga de rutas, por ejemplo, que se hace en el tercer turno, el turno de la noche. ¿De cuántas personas debería ser la carga completa? Estamos hablando de unas 15 personas en promedio. O sea, Entonces, les faltaba la mitad. Casi la mitad, ¿no? Entonces, obviamente, al tener el 50% de personal y tienes que hacer el 100% del trabajo, pues es muy complicado, ¿no? O sea, el personal pues se cansa y dice, pues 1 o 2 días sí, pero ya después ya ni con tiempo extra que se les pague se querían quedar a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, retomando la actividad de carga de ruta de los camiones, ¿no? Entonces no se termina en el tercer turno. Entonces, cuando llega el primer turno en la mañana, continúan con la actividad y además parte del tercer turno todavía se queda a hacer horas extra. En promedio las rutas deben salir a partir de 6:30, exagerando 8 de la mañana ya todas las unidades deben estar afuera. Entonces, ¿qué pasaba con la falta de personal? Llegaba 8 de la mañana, todavía siguen cargando rutas, 9, 10, incluso se llegaron días extremos de 11 de la mañana seguían cargando rutas. Entonces 11 de la mañana los camiones no han salido a vender. Si tienen que visitar 50, 60 clientes en un día, pues obviamente están perdiendo ese tiempo que esperan que se les cargue su unidad, ¿no? Y hay clientes que pues tienen horarios, ¿no? Entonces le da prioridad a autoservicios, a zona hotelera por tema de horarios y se van. Claro. Pero las rutas tradicionales pues no son los últimos que se quedan. Y obviamente los operadores empiezan a quejar, es decir, pues yo llegué 6, 7 de la mañana y aquí sigo esperando sin hacer nada. O sea, también tenía problemas con el sindicato, ¿no? Con el sindicato, es correcto. Entonces ese proceso de bodega que pareciera solo de él, no involucraba otras áreas y empezaban como que las quejas, los problemas. Y por ejemplo las rutas pues obviamente salen 11, 12 del mediodía y tienen que visitar cierta cantidad de clientes, o sea, no los terminaban de visitar y llegaban tarde. Obviamente al no cumplir con su visita de todos los clientes se genera gran cantidad de rechazo, que eso también le afecta al área de entrega, porque de ahí dependen varias comisiones, claro. Le afecta al área de preventa porque no se está cumpliendo con la efectividad de entrega, con los volúmenes, con coberturas. Entonces sí son varias áreas involucradas, afecta al área de liquidaciones, por ejemplo, a mis cajeros les tuve que mover su horario de entrada de 4 de la tarde, pasarlos a 6, porque las rutas llegaban bastante tarde, ¿no? Y salían más tarde. Y salían más tarde, claro. Entonces eso es un proceso que involucra a varias áreas. La falta de personal nos pegó ahora sí que a todos. A todos. Y eso al final pues se puede ver también como una pérdida del ingreso, porque al no entregar cajas hay una afectación económica a la empresa. Claro. Oye, Frank, ¿y qué medidas crees que se pueden tomar internas para solucionarlo? ¿Qué crees que buscan los trabajadores? Yo creo que buscan ahorita un poco más de un ingreso más alto. Bueno, yo podría resumir esa parte porque se iban al Tren Maya, en donde el salario era mucho más alto a comparación de acá. De hecho, platiqué con personal que tenían conocidos que se estaban yendo al Tren Maya, que incluso habían invitado a nuestro personal a que se vaya, ¿sí? Porque era mucho mayor el sueldo.
Por ejemplo, acá un maniobra ganaba en promedio de 1.800 a 2.000 a la semana y en el Tren Maya sacaban 3.500. Ujú. Estás hablando de casi el doble, de 2.000 a 3.500, pues sí era una diferencia Sí. muy alta, ¿no? Y también se iban a zona hotelera, que ya se estaba restableciendo Ujú. todo, ya los hoteles tenían ocupaciones muy altas y de ahí también hay buenas propinas y les dan comida, en la mayoría me comentaban, y Exacto. transporte, entonces sí era cierta desventaja que nosotros teníamos también. Sé que se estuvo implementando un bono de puntualidad y asistencia al Mm, personal, se estuvo dando igual bono a los que no faltaban, a los que llegaban temprano, al personal que recomendaba a otros de nuevo ingreso, mm. también se implementó. Entonces fueron medidas que estuvo tomando la empresa para tratar de reducir esta gran cantidad Ajá. de vacantes que se tenían. Bueno, está bien. Pues muchas gracias, Frank, por tu ayuda. No, de nada.